Digamos que las prácticas que haya en minería que sean inaceptables o indeseables, pues no deben darse. Pero eso también sucede en el agro, o sucede en la industria, o sucede en el negocio de la construcción. O sea, todas las cosas se pueden hacer mal hechas. Entonces, levantarse la teoría que el único sector donde hay problemas que corregir, ¿sí?, y que se utilizan esos problemas para condenarlo a muerte, es en la minería, pues por supuesto que eso es una visión completamente sesgada de las cosas. O sea, yo en esto quiero ser muy franco y decir esto también entonces, ¿sí? Es muy fácil o es común equivocarse de buena o de mala fe con todo el sistema de sofismas que utilizamos los seres humanos. ¿Qué es eso? Es que de una premisa cierta yo saco una conclusión falsa, ¿sí? Si está haciendo frío, luego me tengo hambre, ¿cierto? Entonces, pues sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces aquí nos está pasando lo mismo. Es cierto que los seres humanos transformamos a la naturaleza y es cierto que en la transformación de la naturaleza puede haber cosas destructivas. Eso no es un cuento. Sí, o sea, eso no es una falsedad. Yo fui de la Comisión del Senado de Asuntos Ambientales 20 años. Mi primera lectura sobre ese tema data de por allá 1972, porque tuve un amigo que fue de los primeros ambientalistas que hubo en Colombia o en el mundo, cuando nadie hablaba de eso. Y ese problema existe. El problema es cómo tenemos la inteligencia para tratarlo y resolverlo adecuadamente. Y quiero enfatizar, esto no es ni de lejos el primer problema de Colombia. El primer problema ambiental de Colombia no son los gases de efecto invernadero, o por lo menos no son el CO2. Eso lo dicen los ambientalistas más serios, el exministro Manuel Rodríguez. El principal problema ambiental de Colombia es la deforestación, que nos genera un problema de destrucción del territorio descomunal, de inundaciones, de sequías, de todo tipo de cosas. Es más, la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero los produce la deforestación, no, digamos, el desarrollo industrial. Y otra parte muy grande los produce el metano de la ganadería. El 60% de los gases de efecto invernadero de Colombia no tienen nada que ver con la quema de combustibles fósiles. O sea, estas son realidades. Entonces, por eso es que si uno coge 0,6% total mundial y le saca el 60%, pues eso se le empieza a ir a lo mínimo. Entonces, no es cierto. Ahora, si hablamos con la gente que se está muriendo de hambre, etcétera, etcétera, pues los problemas ahí son inmensos. Ahora, ¿cuál es el lío que tenemos? Y en esto voy a ser muy franco. Este es un tema que impresiona mucho. O sea, cuando uno es un joven lleno de idealismo y todo, le dice, no, es que el mundo se va a acabar. Sí, ya, mejor dicho, usted haga lo que vaya a hacer, pero rápido, porque esto se acabó, ¿cierto? Entonces aparecen esos muchachos y ya los hemos visto, ¿no? Con una pintura destruyendo otra pintura en Londres, porque están es realmente que se mueren esos muchachos de su impresión y de su miedo y de todas sus cosas. Eso es verdad que existe y entonces nos crea una dificultad, ¿sí? Pero además hay otra cosa y son los avivatos que hacen política con esto, ¿sí? Y que plantean las cosas como no son, pero ganan las elecciones con estos cuentos. Y llegan a gobernar de manera irresponsable, contra el interés nacional, exagerando las cosas, que se atreven a decir aquí falacias que no son capaces de decirlas en el exterior. Eso también sucede. Esas son las realidades en las que estamos y que hay que abordar. Entonces, aquí hay una dosis muy grande de charlatanería.